Hola, buenas noches. Aquí ya son las 10 de la noche y he aprovechado para sacar un ratito para hacer este vídeo. Voy a continuar con el cuarto capítulo relativo a la crisis del antiguo régimen en España, y lo habíamos dejado en el momento en el que Napoleón nos devuelve a Fernando VII, un poco se le quita de encima, firma la paz con España para cerrar ese frente donde había sufrido mucho, donde el ejército francés había empeñado más de 100.000 hombres, que es una cantidad bastante grande de hombres, sobre todo cuando Napoleón estaba intentando hacer una campaña en Rusia para someter el imperio ruso. Pues bueno, tuvo que dejar 100.000 hombres en España, cosa que es bastante peliaguda para Napoleón en ese momento, ¿no? Y finalmente no va a poder. Los ingleses se han unido a la guerra en España, le están dando y no va a poder mantener esa guerra, donde va a perder mucho Napoleón, y va a decidir que es mejor devolverles a los españoles a Fernando VII, que es como una maldición bíblica. Pues bueno, se le devuelve para ver si termina de destruir España, ¿no? Porque ya estaba muy destruida después de la guerra, y le envía a Fernando VII pues para que la acabe de destruir. España durante la guerra, aparte de perder todas sus infraestructuras que fueron destruidas por los franceses, caminos, puentes, algunas manufacturas, no voy a decir fábricas porque no había fábricas, pero sí podía haber manufacturas, astilleros que destruyeron los ingleses, porque los ingleses estuvieron en España como aliados de los españoles, pero donde vieron que los españoles tenían buenos astilleros para producir naves, que después de la paz podían serles problemáticas a ellos, destruyeron los astilleros para que los españoles no pudiesen defenderse ni pudiesen restablecer su flota rápido. Recordamos que España había perdido su flota en la batalla de Trafalgar en 1805, donde falleció lo mejor de todo el almirantazgo y toda la capitanía que había tenido España. Churruca, por ejemplo, donde Gravina perdió el brazo, luego murió poco después, y bueno, otros insignes marinos españoles, pues nunca lo suficientemente vindicados, ¿no? Muchos de ellos vascos, por cierto, eran guipuzcoanos, fundamentalmente eran marineros del Cantábrico, porque del Cantábrico salen marineros que, vamos, no los hay en ningún otro sitio. Como ya sabéis, Fernando VII vuelve y deroga la Constitución. Y volvemos en 1814 al más rancio absolutismo. Reinstaura la Inquisición, aunque no hay ningún proceso ni nada, ¿no? No tiene fuerza. La Inquisición ya ha perdido su cometido, ¿no? Pero él reinstaura la Inquisición. Y en Europa, después de las guerras napoleónicas, en 1814 se celebra en Viena un congreso, el Congreso de Viena, famoso, de 1814-15, en el que las potencias del antiguo régimen, las principales monarquías europeas, que van a ser Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia fundamentalmente, van a plantearse restablecer el mapa de Europa a como estaba antes de la Revolución Francesa. Y para eso restauran la monarquía en Francia. Luis XVIII va a ser rey de Francia, creo que entre 1815 y 1824, no estoy seguro, pero creo que hasta el 24 está Luis XVIII. Es decir, en Francia restauran la monarquía después de la Revolución Francesa, las potencias de la coalición, las potencias aliadas del antiguo régimen. Fernando VII va a mandar al Congreso de Viena a un representante. No le van a hacer ni puñetero caso, va a ser un hombrecillo de paja al que las potencias europeas no le hacen ni caso, entre otras cosas porque saben que Fernando VII no es un tío de confiar, no es un tío serio, es un tío que ha estado del lado de felicitando a Napoleón por sus victorias, es un tío que ha estado, no se sabe en qué bando, porque estaba prisionero de los franceses, pero parece que estaba a gusto. Entonces, bueno, las potencias europeas no le toman en serio a Fernando VII, y los representantes españoles en el Congreso de Viena van a ser por completo ignorados. Pero el hecho de que el absolutismo y las monarquías absolutas se impongan de nuevo en Europa le va a dar confianza a Fernando VII para reinstaurar el absolutismo. Además,
en el Congreso de Viena se funda una idea, bueno, se lleva a la práctica una idea que es la de los 100.000 hijos de San Luis, que es un ejército de intervención para los países en los que se produzcan altercados de cariz liberal. Es decir, si en tu país hay una revolución liberal, no te preocupes, nosotros te mandamos a los 100.000 hijos y la paramos, y la paralizamos. Entonces a Fernando VII eso le interesa mucho y le gusta la idea, ¿no? De hecho, le va a salvar el culo en 1823. Porque en 1820 se produce un alzamiento liberal de Rafael del Riego cuando iba a embarcar para América, para sofocar las revoluciones en América. El Riego con su ejército lo que hacen es un pronunciamiento para obligar a Fernando VII a aceptar la Constitución de 1812. El otro, como era un gusano, pues rápidamente se arrastra y acepta, ¿no? Acepta la Constitución y vuelve 3 años, el trienio liberal, que son 3 años de liberalismo, en el que se inician una serie de reformas, pero que no van a llegar a ningún sitio, porque de manera clandestina Fernando VII va a contactar con las potencias del antiguo régimen y va a solicitar la ayuda de los 100.000 hijos de San Luis, que van a invadir España en 1823. Y claro, un ejército tan numeroso y tan potente va a ser demasiado para una España liberal tan débil en esos momentos. Una España que sale de una guerra no puede meterse en otra. Entonces los liberales hay alguna resistencia, pero poca resistencia. Y los 100.000 hijos de San Luis se imponen rápidamente en España y Fernando VII recupera el poder absoluto. Se inicia en 1823 la década ominosa, la que ha sido llamada la década ominosa, en la que Fernando VII restaura otra vez el absolutismo radical y la Inquisición y, bueno, y toda la parafernalia absolutista, ¿no? Bueno, el principal objetivo de Fernando VII es tener un descendiente, porque no tiene descendiente y se está haciendo viejo. Hay que tener en cuenta que este hombre muere en 1833, no sé los años que tendría, pero ya tenía sus añitos. Y claro, es un hombre que ha cambiado varias veces de mujer, pues alguna sería infértil, la otra pues no sabemos, pero yo creo que es la tercera mujer, María Cristina, con la que finalmente tendrá un descendiente. Claro, Fernando VII tenía problemas para, para procrear. Porque aparte de que era un mal bicho, que era mala persona y era traidor y era cobarde, tenía un problema que es necesario, es historia también, ¿no? Es también necesario decirlo, ¿no? Tenía problemas a la hora de mantener relaciones sexuales. ¿Y por qué tenía esos problemas? Bueno, cuentan los cronistas de la época, o quien fuese, que tenía un pene de proporciones desproporcionadas, muy grande, pero además deformado. Tenía un pene enorme y deformado, lo que provocaba enormes dolores a las mujeres con las que mantenía relaciones sexuales. Eso pues va a estar detrás de sus problemas para procrear, ¿no? Al final, ya en sus últimos tiempos, van a los intelectuales de la corte, de aquella corte, van a inventar un cojín al que le hacen un boquete en el medio, una especie de donut, una especie de cojín donut, para que utilice en las relaciones sexuales para hacer menos daño a las reinas, ¿no? Y bueno, no sabemos que... No, yo no he visto ese cojín, ¿no? Pero bueno, un cojín con un hueco, un hoyo en el medio, ¿no? Que utilizaba pues para la cópula. Finalmente consigue dejar embarazada a María Cristina y de ese embarazo nace una hija. Es decir, que se lía todavía más gorda. ¿Por qué? Porque los Borbones, cuando llegan a España en el siglo XVIII, vienen con una ley puramente francesa, que no existía en España antes, que es la ley sálica, la ley de los francos salios, que remonta a la Alta Edad Media, según la cual las mujeres no pueden reinar.
El trono pasa al descendiente masculino más cercano. Y Fernando VII quería que le heredase su vástago, en este caso una chica, Isabel, ¿vale? Y claro, ahí se va a liar. ¿Por qué? Porque Fernando VII tiene un hermano, que es Carlos María Isidro. Y Carlos María Isidro se está frotando las manos porque se ve rey ya en breve. Pero Fernando VII se la quiere liar a él. Y lo que va a hacer es liársela a toda España. Detrás de toda esta movida, lo que van a venir son tres guerras. Las guerras carlistas, que las habréis oído mencionar muchas veces, ¿no? Fernando VII deroga la ley sálica y en el último momento, justo antes de morirse, deroga la ley sálica y nombra a su hija heredera. Carlos María Isidro protesta, pero no le sirve de nada. Entonces, ya Carlos María Isidro, como está viendo que le van a dar gato por liebre, lo que hace es empezar a conspirar, ¿vale? Para apropiarse del trono. Es que además, cuando en 1833 muere Fernando VII, Isabel II es una niña, pero una niña de, no sé, de 3 a 5 años, no tiene más. Entonces, es una reina muy débil, muy frágil. Y claro, y el otro es un hombre ya maduro, Carlos, es un hombre maduro con un apoyo fuerte desde las posiciones absolutistas, desde las posiciones más reaccionarias, más conservadoras, y ella es una niña. Y encima es una niña bajo la regencia de una mujer, que es la esposa de Fernando VII, la viuda, que es María Cristina. La regencia de María Cristina que va a durar hasta 1840, cuando coge el poder Espartero. Pero, claro, cuando muere Fernando VII en 1833, se ven en una situación arrinconadas, María Cristina e Isabel II. No tienen el apoyo de los absolutistas, que los absolutistas quieren que reine Carlos. Los liberales están contra la monarquía absoluta también, están contra los reyes. Entonces María Cristina dice, bueno, ¿y qué hacemos? Ella lo que quiere es que su hija sea reina, pero la situación está muy fea en 1833, a la muerte de Fernando VII. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a ocurrir que María Cristina va a solicitar el apoyo de los liberales. Y ahí va a cambiar todo. Ahí va a cambiar la historia de España. ¿Por qué? Porque ahí va a poner el pie el liberalismo en el poder y ya no lo va a sacar hasta nuestros días. Más moderado, más suave, más progresista, lo que sea. Pero ya no se van a ir del poder los liberales. Es decir, España empieza ya su camino ininterrumpido hacia la democratización. ¿Y cómo ponen los pies los liberales? Bueno, hay una negociación entre la parte de María Cristina y la parte de los liberales. Los cristinos no quieren una implantación de la Constitución de 1812 que consideran muy radical, los liberales sí, pero una parte de ellos se presta a colaborar. Dicen, bueno, mejor un poco que nada, un poco de liberalismo que nada. Entonces, lo que finalmente va a surgir de esa situación es una carta otorgada, no una constitución realmente, que es el Estatuto Real. Una constitución, por decirlo así, muy limitada. El rey conserva amplios poderes, las libertades están reducidas, la religión es la católica, la Inquisición por supuesto desaparece porque no tiene ya sentido y bueno, algunas otras, separación de poderes, pero también el rey conserva todavía muchos poderes. Entonces, el Estatuto Real va a estar vigente hasta 1845. Bueno, hasta 1837, que los progresistas después hacen otro texto distinto, más progresista. Pero bueno, básicamente en 1834, cuando se promulga el Estatuto Real, estalla la guerra carlista también, es decir,
Carlos está indignado con todo lo que está pasando, quiere recuperar el poder para la corona y expulsar a esos malvados liberales a los que inspira el demonio, y empieza la guerra carlista, que va a ser extremadamente cruenta también y extremadamente destructiva en España. Tal manera que bueno, ahora eso lo voy a dejar para el próximo vídeo. En este quería comentar también que cuando los 100.000 hijos de San Luis entran en España, es importante mencionar que Fernando VII solicita a la Santa Alianza, que es como se hacen llamar todas estas potencias de absolutistas, que intervengan los 100.000 hijos de San Luis también en América. ¿Por qué? Porque están todas las colonias americanas revolucionadas. Pero hay un problema, que es Gran Bretaña, por supuesto. Gran Bretaña quiere que las colonias se liberen para poder ella mangonearlas a su gusto, que es lo que al final hizo. Luego nos echan a los españoles la culpa de que son países atrasados y tal. Bueno, que les preguntan los ingleses a ver qué hicieron allí cuando se fueron los españoles. Porque los españoles cuando se fueron dejaron unos territorios bastante bien gobernados, están bastante bien gobernados, bastante bien administrados. Siempre habían estado bastante bien administrados. Que le preguntan a los ingleses qué hicieron ellos allí. Entonces, Fernando VII quiere que las potencias de la Santa Alianza intervengan en América. No lo van a poder hacer al final. No solo por la oposición de Gran Bretaña, sino también por la oposición de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ya empieza a tener fuerza. Y en 1823, precisamente cuando caen los liberales en España, Estados Unidos, el presidente Monroe, lo que hace es promulgar una ley que es la doctrina Monroe, la que ha sido llamada la doctrina Monroe, que venía a ser resumida como América para los americanos. Es decir, les dicen a los europeos, vosotros no os metáis por aquí. Esto es nuestro. Este es nuestro chiringuito. Y lo siguen siendo, ¿no? América sigue siendo el chiringuito de Estados Unidos. Este es nuestro chiringuito y no vengáis por aquí. Así que, cuidadín con poner un pie en América. Y las potencias del antiguo régimen se retiran y al final no se lleva a cabo ese proceso y la América hispana se independiza, pero bueno, Fernando VII lo intentó, ¿no? Y es ya para los años 30 ya están todos los países americanos están todos independizados ya. Entre otras cosas, pues porque España no es solo que no tuviese medios para intentar sofocar las revueltas, ¿no? Sino que no tenía ya fuerza ni tenía nada, porque estaba destrozada por la guerra y encima le estalla otra guerra, no tenía ya ninguna posibilidad. De todas maneras, la independencia de los Estados americanos, más que una guerra entre América y España, entre las colonias americanas y los españoles, fue una guerra civil en América, una guerra civil entre los americanos que querían la independencia y los americanos realistas, que seguían apoyando a este besugo, a Fernando VII, ¿no? Fue una guerra civil, en algunos sitios larga y dura, y muy sangrienta, pero la participación de españoles en esa guerra fue bastante pequeña. O sea, hubo una participación, pero fue bastante pequeña. Fue sobre todo una guerra civil entre americanos, que partidarios de la monarquía o partidarios de la república. Pero bueno, eso es otra historia distinta que algún día igual si me da, pues comentaré, ¿no? Pero de momento, bueno, voy a cerrar ya, que llevo ya 20 minutos. Espero que os haya gustado y el próximo capítulo, Guerra Carlista.